Les comento, es una coparticipación por parte de Revista Tendencias, por parte de tu marca, por el CEO que es Víctor Melón. Le agradecemos bastante el espacio, a Ale, a todos ellos que han estado en conjunto con nosotros. Este tipo de conversatorios, como le llaman aquí en Ecuador, en inglés puede ser un speech o puede ser una pequeña también reunión. Les pedimos que todos tienen de alguna manera un pequeño, les envío una pequeña dinámica por la cual ustedes podrán participar. Les comento que aquellos que quieran el certificado pueden escribirnos en mensaje su nombre y su correo para que les podamos enviar con todo gusto el certificado. Y de otra manera, cada uno, les reitero la regla de nuestros participantes, tiene de 8 a 10 minutos. Si ustedes ven, les recomiendo que tengan un cronómetro, un reloj para que calculen su tiempo. Si les llega a sobrar, cualquiera de los invitados que está en Zoom, que como se dan cuenta, son muy contados precisamente para tener un mejor control. Y lo que les va a permitir hacer preguntas de forma directa, de forma respetuosa y para poder sacar todas sus dudas e incertidumbres. Así que, sin más preámbulo, como siempre les digo a los alumnos, que empiecen los Juegos del Hambre, diviértanse y primero presentaré por ahí a Mauricio. Mauricio Delgado es un internacionalista por la Universidad de UIDE, se ha capacitado en varias instancias de políticas públicas y gobernanza, es reconocido y también al mismo tiempo ha sido vocero por varias pretensiones altruistas y apoya a los jóvenes. Es ex candidato y asambleísta por Ecuador. Su gran perseverancia en las cuestiones de liderazgo lo han hecho participar en foros nacionales e internacionales, por lo cual ustedes sabrán que los participantes tienen un alto índice de gran aprendizaje y sobre todo un gran currículum vitae o una hoja de vida, como le llaman acá en Ecuador. Así que los dejo, intentamos resumir lo más posible de su gran currículum. Y pues bueno, Mauricio, el espacio es tuyo, la pantalla es tuya y puedes ocuparla a tu disposición. Bueno, en primer lugar, en realidad agradecer la invitación que recibí por parte de tu marca, Tendencias e Internal Consultores. Considero que es fundamental el poder establecer estos espacios de diálogo entre jóvenes. Parte de la propuesta que esta noche estaré compartiendo con ustedes, y en realidad me gustaría tener una participación bastante activa, es repensar sobre los liderazgos políticos en Ecuador. Bueno, soy un joven ecuatoriano, como lo mencionaban, y dentro de la región, y este desgaste de la clase política y los modelos de gobierno sin credibilidad que hemos venido experimentando. En primer lugar, me gustaría establecer unas propuestas cuantitativas también desde la academia, datos que nos permitan sostener posteriormente un debate y reflexiones que vayamos construyendo de esta manera. Hay un documento bastante interesante en el cual consideran el análisis de 20 países a nivel regional, que es el Barómetro de las Américas. Este es desarrollado por una amplitud de organizaciones apoyadas por la cooperación internacional, por organizaciones de sociedad civil y también por diversas propuestas ciudadanas, en la cual cada año se entrevistan y encuestan alrededor de 31,000 personas vinculadas con diversos espacios y vocerías dentro de la política. En este sentido, su más reciente estudio, que fue publicado en febrero del 2020, en cuanto al año 2019, titulado Cultura Política de la Democracia en Ecuador y en las Américas, tomando el pulso a la democracia, nos establecen interesantes propuestas de análisis. En primer lugar, nos van a definir dos cuestionamientos bajo los cuales yo los invitaría a que discutamos por qué los jóvenes estamos ajenos a la propuesta de la participación política y también sobre cómo venimos pensando la participación dentro de los diversos sistemas. En primer momento definen que existe una escasa cohesión social. Esta a su vez está incidiendo o ha motivado o es una respuesta a estos espacios conflictivos en los que cada uno de los jóvenes, y no solamente cerrarnos a un espacio generacional, sino a la sociedad en general, enfrentando diversas tendencias a la conflictividad. De esta manera, definen un sentimiento bastante claro en tres aristas principales, que es la inseguridad, no solamente entendida como un tema del incremento de homicidios o de la delincuencia, sino inseguridad, por ejemplo, que los diversos grupos poblacionales experimentamos, en el caso de los jóvenes, aterrizándolo este ejemplo, al acceso al empleo tras un proceso de graduación, de educación formal o informal,
a la desconfianza y la intolerancia que vamos marcando dentro de nuestras dinámicas. Para esto es bastante interesante que inicia el análisis desde el 2004 hasta el 2018 hasta el 2019, perdón, de manera consecutiva, pero van marcando que si bien de alguna manera tenemos una visión bastante positiva respecto a decisiones internas de cada persona, es decir, los jóvenes siempre mantenemos un ánimo respecto al fortalecimiento de la democracia, la participación que buscamos tener en varios ámbitos. A nivel general tenemos una visión bastante negativa sobre la situación de nuestros países y de los gobernantes. Y esto especialmente se ve reflejado, y hablaré de la democracia electoral, debido a que constituye la propuesta del sistema político y de la clase política, ya que en primer momento es uno de los fundamentos el poder alcanzar el poder a partir de las estructuras partidistas, por ejemplo, o incidir en política en las agendas públicas desde el activismo. Y nos dan un elemento bastante interesante, que es que los jóvenes estamos dispuestos a enfrentar, por ejemplo, un golpe de Estado militar, aprobarlo, frente a casos de corrupción o frente a casos de delincuencia. Tenemos un 50.4% en el caso de los jóvenes ecuatorianos y del cualificamente. Por ello, estamos analizando que es algo que se ha venido marcando desde ya años pasados. ¿Esto qué nos quiere representar, en cierta manera? Que el ser joven y provenir de distintas realidades, por ejemplo, dentro de espacios rurales, ubicarnos en determinados quintiles de pobreza, o a su vez también estar involucrados en ciertas dinámicas, motivan a que tengamos ciertos niveles de tolerancia, pero a su vez también estamos cuestionando en cómo estamos repensando a los gobiernos y cómo estamos repensando la representación política. En cuanto a la democracia o cómo nosotros la hemos venido viviendo en estos momentos, nos establecen, por ejemplo, un análisis bastante atractivo en el cual a nivel regional tenemos o pensamos a la democracia como un sistema bastante positivo frente a lo que conocemos, es decir, no vemos o no podemos aún identificar nuevas formas de repensar nuestra manera de organización social. Tenemos, por ejemplo, sé que nos están acompañando desde México y como podrán ver en la diapositiva, el 62.7% de población encuestada dentro de este estudio establece que la democracia es el mejor de los sistemas para ser gobernados. En Ecuador estamos en el 54.4%, pero es decir, existe una gran aceptación. No obstante, también es interesante ahí puntualizar que dentro del espacio de los jóvenes tenemos tras la etapa generacional, digamos, de quienes se ubican ahora como nuestros abuelos, es decir, a partir de los 56 años, los jóvenes somos quienes creemos más en el sistema de democracia. ¿Esto qué nos representa? Que, por ejemplo, que si bien estamos manteniendo un diverso espacio conflictivo, contradictorio respecto a los canales de comunicación, que es esta tercera propuesta que les traigo para analizar, creemos en realidad en los procesos de gobernabilidad que podrían ser apoyados por la diversidad y por el diálogo. Dentro de estos procesos de comunicación y los canales que considero también han manifestado en gran parte en cómo venimos repensando el desgaste político dentro de la región, se debe a que cada vez los políticos, la clase política está más ajena al lenguaje en cómo los jóvenes venimos entendiendo la participación. Y quienes tratan de acercarse a este lenguaje tal vez solamente consideran las vías, es decir, por ejemplo, el uso de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, pero el mensaje como tal no está aún construido, solamente nos identificamos tal vez en las formas, es decir, pensar que los jóvenes a través de un lenguaje más coloquial o más animado vamos a pensar o nos vamos a sentir más atraídos por lo que es la política, la participación, pero no es así y mejor muchas veces se caen en procesos de desinformación, ya que ustedes, por ejemplo, podrán experimentar el proceso de los memes, que día a día vamos visualizando y que muchas veces se convierten en mensajes sumamente fuertes que no nos permiten o nos alejan de la comprensión real de ciertos hechos. En el caso ecuatoriano, quisiera resaltar esto, cómo nosotros estamos pensando a nuestros líderes. Recientemente, en una propuesta manifestada respecto al presidente Moreno,
miden su tasa de credibilidad y aprobación cuando él inicia su periodo en mayo del 2017 en el 66%. Actualmente, el día 24, por ejemplo, cumplió ya su tercer año de mandato y las encuestas lo establecen, una bastante creíble que ese datos aquí en Ecuador, en el 18.7%. Si bien tú puedes tener todos estos cuestionamientos, que es un desgaste progresivo desde que alguien inicia su mandato hasta cuando lo termina, pero vemos que aproximadamente son 47.3 puntos que baja en cuanto a la credibilidad y aprobación de sus mensajes. Entonces, eso nos deja fuertemente el pensar por qué se va marcando esta situación. O algo también bastante interesante respecto a cómo pensamos el proceso de la representación desde los partidos, desde las organizaciones políticas. El CNE, como sabrán también aquí en Ecuador, nosotros ya para el 2021 entramos en un proceso de elecciones presidenciales y legislativas. Nos marca en febrero del 2020 esta misma encuestadora que solamente el 19% de los ecuatorianos confiamos en la gestión de nuestro Consejo Nacional Electoral y que el 64% de los electores no creen en ningún partido ni movimiento al sentir un agrado o una afinidad al mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, y creo que también es algo que ha venido pasando dentro de la región, la institucionalidad cada vez es más frágil y a su vez, si bien, por ejemplo, tuvimos un momento en el cual se establece la identificación de una institucionalidad a través de espacios de participación tradicionales, entendidos como los movimientos y los partidos políticos, actualmente en Ecuador, y sé, por ejemplo, que también ha pasado en México, tenemos como que una aparente multipartidismo, una pluralidad. Aquí en Ecuador tenemos 283 organizaciones políticas aprobadas para poder participar en distintos niveles en las elecciones 2021, pero que tal vez no están representando a las voces territoriales bajo las cuales se han venido consolidando, sino tal vez responden a procesos de caudillismo y populismo, que es algo que venimos día a día cada vez cuestionando desde la juventud. En base a estas ciertas puntualizaciones y datos que me parecieron bastante propios de poder establecer, sí quisiera llegar entonces a un espacio de reflexión que es entender qué pasa con los jóvenes como tal. ¿Por qué no nos estamos acercando a los procesos políticos? ¿Por qué cada vez sentimos que somos ajenos a esta dinámica? Y para eso les quisiera plantear algunas inquietudes. Creo que en primer lugar, uno de los elementos más interesantes de poder comprender es esta polarización que existe entre el discurso, las acciones y las contradicciones que nuestros líderes y que nuestros gobernantes van marcando. Desde la juventud muchas veces estamos algo cansados de los mensajes destructivos que aparentemente se tratan de consolidar, no obstante no nos reflejan acciones y existen en realidad diversos estudios que nos garantizan que cada más los diversos sectores políticos no generan legitimidad ni son representativos. Creo que también algo que incide mucho dentro de este proceso es el uso del lenguaje, como les decía, no solamente se trata de acercarnos a estas plataformas comunicacionales, sino entender cuál es el lenguaje desde el cual los jóvenes nos comunicamos actualmente. Yo tengo 25 años y les puedo asegurar que jóvenes que tienen 2, 3 años atrás utilizan un lenguaje completamente distinto al mío y aunque utilicemos las mismas redes sociales y especialmente también referido a cómo se tratan de construir el discurso político desde un tema a veces que resulta demasiado académico, repensado. Actualmente el uso de plataformas digitales nos permite acercarnos a diversos fuentes de comunicación, de educación, de constante aprendizaje, pero considero que el lenguaje no está motivando un aterrizaje de este conocimiento y que permite identificar que quienes nos representan dentro del poder público, a su vez sean también quienes comprenden las realidades que cada uno de los grupos poblacionales está viviendo. Aquí en Ecuador, un debate constante, y mis colegas panelistas lo podrán decir, es la reducción tal vez de los representantes que tenemos en nuestro órgano legislativo. Y, por ejemplo, también determinar ciertos estándares que para ser asambleísta debas tener un título de tercer nivel, lo cual podría limitar la representación de los diversos sectores, por ejemplo, de la ruralidad o de las diversidades multiculturales,
porque no estamos en las mismas condiciones, somos sociedades bastante desiguales. Un tercer reto que considero debemos analizar en esta noche es respecto a la institucionalidad, a las entidades que conforman un gobierno, especialmente a las organizaciones políticas, porque al verse alejadas de este proceso de representación de las voces territoriales, y como hemos analizado en los datos que les he expuesto, los jóvenes creemos en la democracia, creemos en el diálogo, tal vez creemos y apoyamos los procesos de manera progresiva respecto a la tolerancia, la garantía de derechos humanos. No obstante, no creemos en quienes nos representan y a su vez eso está afectando a las instituciones bajo las cuales nos gobernamos, porque pensamos que todos los procesos tienen una transversal de corrupción, una transversal de falta de transparencia. Entonces, ahí es cuando deberíamos establecer cómo el servicio público puede volver a ser un aspecto atractivo hacia la juventud, que cada vez es más preparada, cada vez tiene más oportunidades de tecnificación, pero que evita ingresar profesionalmente a este espacio al considerar estas limitaciones. En Ecuador, y es algo que los comparto, estamos viviendo una etapa de reconstrucción del tejido social, tras un proceso de un régimen que fue bastante cuestionado en cuanto a la garantía de las libertades ciudadanas. Nos estamos reconstruyendo. Yo trabajo activamente dentro de los procesos de jóvenes en este punto. No obstante, considero que se ha marcado un límite completamente negativo respecto a el ejercicio de la vocería desde el activismo ciudadano o desde el activismo desde las diferentes luchas sociales y la representación de este en las agendas políticas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que si eres un activista que está trabajando en cuestiones medioambientales, al momento que tal vez buscas acercarte a una propuesta partidista que debería ser lo positivo para poder cumplir estos requerimientos o poder cumplir estas necesidades que tú consideras desde tu sector, eres completamente cuestionado, porque el partido político se entiende solamente como un espacio en el que vas a aprender a ser corrupto, en el que vas a aprender a robar, en el que al final no te estás acercando, y de manera viceversa pasa lo mismo. Quienes deciden militar en los partidos políticos solamente se fijan en crecer desde este sector, pero no identificar que si bien somos jóvenes, si bien pueden ser jóvenes militantes, pero a su vez tienen que estar cercanos a las diversas vocerías de los sectores sociales. Tiene que haber un diálogo mutuo y un diálogo que a la final sea instrumentalizado para gestionar política pública, no solamente para gestionar plataformas electorales como sucede hasta este momento. Y un punto también que les quería establecer es esta gestión de los terceros, la renovación política. En el caso ecuatoriano también nuestro régimen anterior nos marcó un sinnúmero, por ejemplo, dentro del sector público de funcionarios jóvenes, pero funcionarios que tal vez no estaban aún preparados para ejercer determinadas competencias y a partir de eso cayeron en procesos de corrupción y ahora varios de ellos están involucrados en temas de glosas, en temas de diferentes delitos. Y ha venido eso finalmente a afectar a cómo los jóvenes repensamos espacios para la participación dentro de la toma de decisiones. Finalmente, para ir cerrando, como les decía, esta propuesta de la regeneración de las vocerías políticas dentro del sector público, pero también dentro del activismo, porque evidenciamos un proceso que muchas personas que lideraban los procesos del activismo migraron o a su vez apoyados por un régimen anterior, buscaron establecer vocerías dentro de la administración pública, pero al momento de dejar sin líder un proceso, y es falta, y es un proceso también de repensar el cómo vamos construyendo de manera colectiva, no si no tenemos una vocería principal, representa que perdemos por completo esta lucha o esta agenda programática que hemos venido planteando, pero eso ha representado y ha evidenciado un constante conflicto en cómo podemos los jóvenes expresarnos frente a un desgaste político. Y como les decía ya de manera anterior, para mí lo más atractivo para poder analizar, que no ciertamente es positivo, es este multipartidismo, porque estamos en esta constante de saber cuál es el camino correcto para construir política, política de manera transparente, política de la buena, política que no solamente sea pensada desde las organizaciones, desde el activismo, sino desde nuestro rol ciudadano del día a día. Así que quedo en realidad abierto a su propuesta de comentarios, de inquietudes,
es lo que les traje esta noche de manera bastante breve, considerando el tiempo que se nos había pensado. Y una vez más, gracias a todos por la atención. Bueno, María Belén también ha participado en cuestiones de política. Ha estado en asistencia jurisdiccional en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. También ha sido candidata a concejal por el Distrito Sur de Quito y ha sido fundadora de WAMPRA Sur, proyecto de formación de líderes, y también es parte del miembro de la Red Humanista por Latinoamérica. Es activista por los derechos de la mujer y voluntaria en organizaciones de apoyo en bienestar urbano. Y bueno, quiero empezar hablándoles de que en la sociedad ecuatoriana, en la esfera política, se vean los políticos y se dice que la sociedad ecuatoriana y la esfera política se ha visto muy devaluada. Se dice que los políticos no tienen otro ideal más que el dinero, sin ética, carecen de civismo, son corruptos, etc. Son personas que les falta ser honorables, a muchos les falta ser intelectuales, eruditos, les falta preparación académica, trabajo social, administrativo, territorial. Ocupan cargos para no ser procesados por los delitos que cometen, que de hecho en ese sentido hemos tenido terribles ejemplos en el Ecuador y que de hecho yo hago siempre una denuncia pública a este tipo de políticos que son los que dañan la visión que nosotros tenemos como ecuatorianos de los políticos que deben estar en el poder. Son políticos a escuchar que no se puede saquear el país, no se puede saquear el Ecuador, no se puede saquear Latinoamérica de la manera en la que lo han hecho. Y obviamente no les gusta escuchar estas cosas. Y a mí me alegra que la gente no le guste, porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Eso significa que al hacer una denuncia siempre es importante llegar a estos puntos, porque si nosotros como ciudadanía no denunciamos a este tipo de políticos corruptos, políticos que han dañado al Ecuador, políticos que han dañado a Latinoamérica en general, vamos a seguir teniéndolos. Y vamos a seguir teniendo gente que los aplauda, gente que los defienda y que se ofenda cuando uno dice la verdad, porque son personas que tienen una sentencia que está próxima a ser ejecutoriada. Y que bueno, quiero continuar además con mi presentación demostrando los puntos negativos que la gente piensa de los políticos. La última encuesta de las Naciones Unidas, el 83% de los ciudadanos de América Latina no confían, sale que el 83% de los ciudadanos de América Latina no confían en partidos, organizaciones ni actores políticos. Y esto se da básicamente porque existen políticos que entregan promesas vacías, demagógicas, un discurso político basado en la descalificación al otro, en la falta de respeto al otro, campañas de propaganda negra como la que acabamos de vivir, que esto es normal en política y es lamentable porque no debe ser así, y esto que sirva de ejemplo. Y se da un juego de buenos y malos. Yo me muestro como el candidato bueno para que tú pienses que el otro candidato es el malo. Se ha dado en el Ecuador lamentablemente un sistema de corrupción, de impunidad, de falta de capacidad de gestión de las autoridades que en este momento ocupan los cargos, y un discurso político que se ha desligado de la política legislativa. Tenemos un discurso político y vivimos dentro de una democracia sentimental que no puede ser así. En la campaña permanentemente los partidos buscan la emoción como vínculo, buscan que los discursos de las principales organizaciones políticas sean cada vez más sentimentales y sus propuestas menos trascendentes. Sus propuestas son propuestas vacías y demagógicas que no ayudan al desarrollo del Ecuador, no presentan propuestas reales para poder salir de las situaciones que enfrenta el Ecuador.
Entonces, todas estas aristas y todos estas situaciones hacen que la gente desconfíe de los partidos políticos, de las organizaciones políticas y de los actores políticos como tal. Entonces, es una cuestión de todos, como ya lo he explicado las partes malas de la política como tal, porque no todo en la política es malo. Existen políticos corruptos y existen políticos que no tienen la decencia y la ética de cumplir bien sus funciones y caen en la corrupción, y esto es lo que nos ha llevado a tener este desdén por la política, gente apolítica y sobre todo gente que no participa dentro del ámbito político porque se le cataloga ya desde el primer momento como corrupto por el único hecho de querer servir a los demás desde un ámbito y un espacio público. Este tema es una cuestión de todos. Los ciudadanos nunca debemos dejar a un lado, debemos empezar a denunciar irregularidades en el ámbito político y jamás normalizarlo. Yo soy una creyente en el hecho de que si es que nosotros vemos situaciones irregulares y constatamos como jóvenes, como ciudadanos de un país, que se están dando irregularidades en un proceso político, se están dando irregularidades a través de un partido, una organización política, no podemos quedarnos callados. El Ecuador es un país muy amplio, sin embargo, es el cuarto país de Latinoamérica, según una investigación reciente, es el cuarto país en Latinoamérica y el Caribe en el que más ciudadanos afirman haber sido afectados por la corrupción, pero el que es más propenso a tolerarla. Es así que con un 26.6%, solo lo supera Bolivia con un 38%, México 32.2% y Paraguay con un 28.3%. Entonces, en el Ecuador el Ecuador es un país que es muy propenso a tolerar la corrupción, a tolerar la política que se ha venido llevando a cabo de mala manera. Y un pequeño porcentaje del Ecuador, un 6.3% de los votantes, reconoce haber votado no en función de las propuestas, sino movilizarse por razones ideológicas, por imagen, porque es el único candidato al que conocen. Entonces, estas prácticas van llevando a que normalicemos y legitimemos ciertas autoridades. Ok, ahora vamos a llegar al punto inicial y al que yo quería llegar muchísimo. ¿Qué busca la gente en un político? La gente en un político busca gente con compromiso en ayudar a una sociedad. Bueno, entonces vamos a empezar con el hecho de ¿qué busca la gente en un político? La gente busca compromiso. Es necesario empezar a comprometernos como políticos, como jóvenes que nos interesa la política, en ayudar a la gente, en representar los intereses de las personas que nos han elegido y las personas que nos han permitido llegar a ellos. Necesitamos tener autoridades no de escritorio. Tenemos la necesidad de encontrar autoridades y encontrar candidatos y encontrar políticos que sean cercanos a la gente en territorio, que sean cercanos a las personas que han dado su voto por ellos, que sean cercanos a las propuestas que ellos presentan y que sean cercanos sobre todo a sus necesidades. Esto se llama como tal representación descriptiva y es que ocurre esto cuando los ciudadanos comparten características con sus representantes. A nosotros nos pasó algo muy interesante dentro de campaña. Yo estuve de candidata por el Distrito Sur de Quito y existían muchos actores políticos que no pertenecían al sur de Quito como tal y, sin embargo, se habían lanzado por este distrito que es acá. Se lanzan por este distrito sin conocer las necesidades de las personas, sin conocer ni siquiera los barrios que conforman el sur de Quito. Entonces, necesitamos políticos comprometidos con nuestras circunscripciones, necesitamos políticos comprometidos con el territorio que van a representar en los municipios, en las prefecturas y demás candidaturas y dignidades a las que aspiran llegar.
Entonces tenemos esta representación descriptiva que de hecho existen buenas razones para creer que la representación descriptiva es la más ideal en cuanto a que permite que los ciudadanos establezcan lazos de confianza con sus representantes y de esta manera lograr tomar decisiones con legitimidad. Además de que los representados, al sentirse identificados con sus representantes, se crea este significado social acerca de la capacidad de estos de gobernar, y de esta manera se legitima su autoridad porque trabajamos en conjunto con la gente. Necesitamos un político que esté preparado para trabajar duramente y esté informado de las opiniones, las necesidades, las preocupaciones, los problemas, como yo les comentaba hace un momento, de las personas de su circunscripción, de sus lugares y los lugares que van a representar. Necesitamos un candidato que sepa debatir con fundamentos, que no se limite únicamente a hacer de lo que les hablaba al inicio, esta campaña negra, el hecho de únicamente llegar a la gente con insultos. No, necesitamos un candidato que debata con fundamentos, que explique por qué sus ideas son de tal manera, porque de lo contrario existe una pérdida de credibilidad dentro de las personas a las que representa, dado que si no puede fundamentar y defender sus ideas, tal vez no sean suficientemente idóneas para tal situación. Necesitamos expresar ideas claras. Los candidatos debemos decir en lo que creemos, porque la gente se representa en nosotros. Somos la voz del pueblo y la voz de la gente que ha confiado en nosotros para que lleguemos a tales dignidades. Es por esto que es necesario que el candidato y el político como tal aprenda a no ser un político tibio, a ser un político que defienda ideales, que defienda causas en justicia sin vulnerar derechos, y sobre todo ser responsable de lo que dice, ser responsable, tener una aptitud para tomar decisiones y estar interesado en los temas de actualidad. No podemos tener un político, un candidato que no esté preparado, que no lea, que no se informe. Es necesario que este político conozca. Si va a llegar a una circunscripción de un municipio, o tal vez va a llegar a una prefectura, va a necesitar en el municipio saber ordenanzas, o si es que quiere ser asambleísta, va a necesitar saber de leyes. Necesitamos gente preparada, no por un título avalado de tercer nivel, no necesariamente por eso, sino por el hecho de como políticos autoformarnos. La gente le importa su país y le importa el hecho de que los políticos tienen que prepararse. Necesitamos un político también interesado en los temas de actualidad, interesado en noticias, como les decía, en ordenanzas, en leyes, y también un político no solamente que se quede en la teoría, sino que trabaje directamente con la comunidad local, que trabaje con el pueblo en general, que trabaje con la gente de sus barrios, de sus ligas barriales, de sus circunscripciones, y trabaje codo a codo para poder manejar las situaciones y saber las necesidades de la gente. Si no trabajas como político con las necesidades de la gente, si no entiendes la realidad que vive una persona dentro de sus barrios, no vas a poder representarlos bien en el puesto en el que te encuentres dentro de la política. Es importante además también para un político contar con un perfil idóneo en el que se maneja un perfil de honestidad, competencia, que esto es muy importante, integridad, capacidad de liderazgo y energía, por supuesto, carácter, porque para estar dentro de la opinión pública vas a necesitar defender tus ideas, vas a necesitar defender tus ideales y vas a necesitar hacerlo con todo respeto, con el respeto que todas las personas se merecen, pero sin dejar de lado lo que crees, sin dejar de lado tus ideas, fundamentando tus ideas. Vas a necesitar también la capacidad para ejercer un cargo. Y la gente se va a preguntar, ¿está preparado realmente para ejercer un cargo? ¿Tiene experiencia? ¿Tiene capacidad analítica? ¿Es un buen gestor? ¿Puede llegar a ser este político un buen intermediario para las necesidades que tiene mi barrio, para las necesidades que tiene mi espacio, hacia las autoridades de mi distrito, de mi ciudad? Puedo confiar en él también. Es necesario como políticos que se pueda confiar en nosotros, que la gente se dé cuenta de que somos personas confiables. Y esto no podemos hacerlo sino que con nuestro ejemplo. Si nosotros como políticos empezamos con actos de corrupción
desde el más pequeño, como es lanzarse para un cargo para el que no nos sentimos preparados, la gente no va a confiar en nosotros. Por lo tanto, no vamos a hacer un buen trabajo en su representación. Un político debe saber y la gente necesita un político que sepa expresarse bien, que sepa hablar y sobre todo que hable el lenguaje de los ciudadanos, que tenga la capacidad de empatizar, que tenga la capacidad de motivar, que sepa escuchar. Porque tenemos políticos que hablan, que dan discursos impresionantes y que hablan muy bien, sin embargo, no llegan a la gente porque no les escuchan. No llegan a acercarse y preguntarles qué necesita tu barrio, qué necesita tu espacio. Entonces, estos políticos nunca van a lograr empatía con la gente. Ahora, bueno, quiero hablar también del tema de la resiliencia en política. Para mí este es un tema muy importante, porque un político y sobre todo una mujer en el ámbito político. Yo tengo en este momento 22 años, estoy acabando mi carrera de Derecho en la Universidad Católica acá en el Ecuador. Soy joven y soy mujer. Y para las mujeres muchas veces es muy difícil ocupar puestos o llegar siquiera a poder participar como candidatas en el Ecuador. Justamente la Corporación de Participación Ciudadana hacía un análisis recientemente de las, llevó adelante una iniciativa de un monitoreo de violencia política contra las mujeres a través de una herramienta técnica con la cual se podía levantar datos para cuantificar la violencia y los tipos de agresión que se recibe como mujer política en las redes sociales y que desempeñan cargos públicos. Y de hecho se contabilizaron solo en Twitter 506 tweets con 204 expresiones con contenido discriminatorio, sea en imagen, sea en el hecho de que te dicen como mujer, tú no perteneces a este espacio, el rol de la mujer es el rol doméstico, el rol maternal, lo cual no es así. No es así. Las mujeres podemos opinar, las mujeres podemos... Con tu experiencia, les comento, ella es doctorante por una de las universidades más importantes, que es la de la Administración Pública. También tiene una maestría en gobierno y, bueno, al mismo tiempo también ella ha participado en instancias de políticas en Puebla. También trabaja para una notaría y ha asesorado de la misma circunstancia a lo que es la parte gubernamental. El tema es la ciudadanía, cómo percibe justamente a sus gobernantes y cómo percibe los derechos en general, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos una historia en el caso de México de vivir 70 años con un partido único, con el PRI, que pues sin duda es un tema de discusión amplia por todo el sentido que conlleva, o sea, el sentido de ingobernabilidad, corrupción, el llamado aquí en México los compadrazgos, la cultura que sin duda pues es una cultura de corrupción, las instituciones ineficientes, la baja participación ciudadana, las políticas públicas pues realmente en todo ese periodo inexistentes, y pues obviamente esto que dejó pues a ciudadanos no propositivos, a ciudadanos que dejaron a un lado el tema de participación política, etcétera. Bueno, la participación ciudadana en sí pues forma ese rol justo decisivo porque conlleva decisiones para que dentro del gobierno tengan una capacidad de decidir qué es lo mejor para nosotros los ciudadanos y nosotros obviamente estar conscientes de que nosotros podemos proponer ese tipo de políticas públicas y que tenemos las herramientas para que eso se dé a cabo con nuestras propuestas. Ok, la participación ciudadana, entonces, en este tema de la gestión pública y proceso de construcción social de las políticas públicas, que es un derecho. Por eso hay leyes justamente de política pública, de participación ciudadana, y esto como una responsabilidad y como un complemento en esos mecanismos pues de representación política. Bueno, en el tema México, precisamente,
pues a nosotros nos falta este tipo de participación ciudadana. Realmente nosotros no hemos tenido ese espacio como para poder intervenir en la toma de decisiones gubernamentales en ese sentido. Un caso muy particular en el Ayuntamiento de Puebla, de donde yo vivo, se instauraron algunos consejos, o sea, consejos de seguridad, consejos de diferentes rubros de la administración pública, y se toman como personas realmente capaces para que estos puedan funcionar. En la práctica, obviamente, esto no sucede, no existe, no se llevan a cabo, y pues es lo más cercano que tenemos, por ejemplo, en mi localidad, en el tema de participación ciudadana. O sea, no tenemos nada. Ok, bueno, respecto a todo el tema que ahorita pues es el tema que todo mundo tiene que tocar, que es el tema de la pandemia, de esta contingencia, realmente yo creo que ahí es donde ahorita les toca y nos toca como jóvenes, justamente ahí hacer una reflexión, hacer un planteamiento y pues retomar nosotros cómo hemos participado de esto como ciudadanía. Tenemos diferentes puntos de vista de esto, me queda clarísimo, pero no somos conscientes en sí de todo el problema que se está viviendo, no acatamos los decretos que se instauran, por ejemplo, en el caso de aquí de Puebla, de la capital, hay decretos que obviamente son tienen ese hueco jurídico. ¿Por qué? Porque te menciona lo que debes de realizar, por ejemplo, de los no circula, del uso de cubrebocas forzoso, o sea, de muchas circunstancias que realmente sí como ciudadano pues lo puedes hacer o no. ¿Por qué? Porque estos decretos al final del día no tienen ninguna sanción. Entonces, obviamente esos pues no funcionan al final. Entonces, las normativas jurídicas y las recomendaciones de las diferentes organizaciones de la Organización Mundial de la Salud y todos los decretos de gobierno federal, las guías, todo el tema jurídico realmente no ha impactado como tal para que la sociedad sea consciente de ello. Pues prueba más factible, pues que acá los decretos pues realmente es que no tienen un peso jurídico realmente bueno porque no cuentan con la sanción, ¿no? Los derechos vulnerados. Aquí, pues obviamente vulneran la violencia que se da en los hogares, los derechos a la vivienda, los despidos injustificados. Principalmente yo veo el caso de México, los trabajadores en el sector informal, o sea, nosotros somos, tenemos mucha gente que trabaja en el sector informal, no tienen derecho a la seguridad social, a los derechos laborales, las personas con algún tipo de discapacidad, los grupos vulnerables, los grupos de mayor riesgo y principalmente que también aquí las personas en situación de calle, ¿no? Que obviamente están excluidos totalmente de la sociedad. Y bueno, ¿cómo se percibe al gobierno? Y nosotros como ciudadanos, ¿cómo percibimos eso? Del gobierno, obviamente en esta, como ya lo estoy hablando, en este tiempo de pandemia, pues obviamente los mensajes son confusos, las restricciones igual no se dan de manera uniforme, los datos que arroja el gobierno federal y el gobierno estatal, llámese en los diferentes órdenes de gobierno, son datos no confiables, las medidas sanitarias son dispersas, no cuentan con las condiciones adecuadas, el mal manejo de esta comunicación institucional por parte tanto del gobierno federal como de los estados. Y bueno, con ello, pues los ciudadanos, obviamente, la percepción que tienen, obviamente es la apatía, el rechazo y otros factores que van a influir definitivamente en el futuro de todos los países. Es pues la incertidumbre económica, la incredulidad y pues finalmente el no creer justo en esas instituciones, ¿no? No creer en sus gobernantes y pues obviamente tener un tema de hartazgo político en ese sentido. Y bueno,
¿Qué nos toca como jóvenes y qué es lo que debemos hacer? Bueno, como país y como jóvenes tenemos que innovar, crear y pues producir soluciones ante este tipo de problemas tan complejos. Implementar en este sentido políticas públicas más eficaces y más eficientes para futuras contingencias e incluso para todos esos grupos que acabo de mencionar, para que puedan ser pues políticas públicas exitosas que beneficien a la ciudadanía, que es el fin. Aumentar esa participación ciudadana y pues bueno, y trabajar correctamente de la mejor manera, de la manera más eficiente y eficaz. Y pues bueno, el tema, o sea, ese es el tema, ¿no? El de la participación ciudadana, sin dejar a un lado toda la historia que pues conlleva nuestra historia política como país. Y pues bueno, es un tema muy amplio. Entonces ahorita tendremos esa interacción. Es todo, gracias. Muchas gracias, Brenda. Como se dieron cuenta, la parte de la participación en México sigue insistiendo que son las políticas públicas. Es algo complicado. Por ahí está Felipe Morán, que ha levantado la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, Felipe, en este momento para habilitarte el micrófono? Adelante. ¿Me escuchan? Buenas noches. Claro, adelante. Buenas noches con todos. Muy interesante este panel de lo que están presentando. Bueno, tengo una pregunta general bueno, soy ecuatoriano y creo que toda Latinoamérica está sumergida en una mafia gubernamental. ¿Cómo nosotros, los jóvenes que van a adquirir experiencia y actividad política dentro de unos años, cómo podrán desenredar esta mafia y poder actuar de mejor manera a los intereses del pueblo y ya no a los intereses propios? ¿Cómo podríamos mejorar esa parte, ya que tal vez es algo imposible de pelear, pero sí posible de realizar en pequeños pasos? Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, ahorita que termine la participación de todos, cualquiera que sea el primero lo puede hacer. María Belén, te voy a dar solamente 1 minuto y medio para poder concluir, no más, porque le tocaría a Mariani, si no mal recuerdo. Así que, por favor, tienes 1 minuto y medio, contándolo así con cronómetro. Adelante, el espacio es tuyo. ¿Aló, me escuchan? Adelante. Okay. Bueno, no, quería pedirles una disculpa, se cayó mi internet en un segundo y bueno, no terminé la idea. Agradecerles a todos por su apoyo, por seguir acá. Y bueno, continuando con este tema, yo hablaba de la resiliencia en política y yo creo que es muy importante tener resiliencia en política. Para todas las personas que nos manejamos en un ámbito político, en un ámbito público, sea como jóvenes o sea como mujeres jóvenes en general, yo creo que es importante el recalcar el hecho de que vamos a tener muchas trabas, sobre todo si es que somos personas jóvenes, porque en el Ecuador, en el caso del Ecuador, no se da apertura a los jóvenes para participar en listas de representación política como tal, y de hecho son muy pocos los casos. Entonces, la resiliencia de los jóvenes, de las mujeres, y ya como hemos visto en este panel, que de hecho sí ha sido muy interesante, han habido cosas novedosas, por así decirlo, pero todas estas cosas son cosas que tenemos que pasar, y esto también es violencia política. Esto hay que dilucidarlo de esta manera, porque el hecho de empezar a molestar por cierta tendencia política o tal vez porque no estamos de acuerdo con las ideas de otros, también se entiende como violencia política. Entonces, la resiliencia para una persona que quiere ser político es muy importante. Si es que no logramos entender que todas las personas piensan diferente, si es que no logramos entender el hecho de que no todos van a estar de acuerdo con nosotros y no todos tienen o cuentan con la capacidad de respetarnos como nosotros lo hacemos con ellos, no vamos a poder participar de este ámbito como tal, porque se nos va a complicar muchísimo. Vamos a pasar esta y muchas cosas más como políticos, ya a la final y después de una campaña que duró varios meses
y de recorrer las calles. Hay mucha gente que incluso por no estar de acuerdo, nosotros representábamos, les quiero contar un poco de este tema, cuando yo fui candidata a concejal, nosotros representábamos la oposición de la que fue durante 10 años la dictadura, por así llamarla, la dictadura correísta. Y para nosotros era muy duro porque estas personas manipularon tanto a la gente, que hay gente que todavía los defiende a pesar de que robaron tanto. Entonces, este tema es un tema sumamente complejo y la resiliencia es muy importante. Recalco muchísimo el hecho de que como político vas a tener que pasar esta y muchas cosas más. Sin embargo, si tú quieres y tienes una capacidad de servicio y un anhelo de servicio real, vas a seguir y vas a continuar queriendo ser representante de tu gente, representante de la gente que cree en ti, que dio su voto por ti y que confía en tu voz y que sabe que con el carácter que tú manejas, con la ideología que tú manejas, con las ideas que tú manejas, vas a poder representarlo bastante bien. Nada más, agradecerles muchísimo por la oportunidad. Igual estoy abierta a preguntas. A todos ustedes, muchas gracias, de verdad. Nuevamente no me voy a cansar de agradecerles por quedarse aquí. Y es muy importante, esto es un ejercicio real de democracia. Exactamente 8 minutos. Corre tiempo porque ya vamos atrasados. Ok, perfecto. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Amairani. También represento a México y pues yo radico en el Estado de México, en el municipio de Huixquilucan. Me gustaría abordar un poco el tema de la participación pues política de los jóvenes y también un poco de cómo las medidas que los gobiernos han tomado en la pandemia. De manera muy breve, yo milito en el Partido Acción Nacional desde hace poco más de un año, sin embargo, pues simpatizo con él desde antes de cumplir la mayoría de edad. Mucha gente cuando eres joven y estás afiliado a un partido político te pregunta el por qué eliges ese partido político. A mí lo que más me llamó la atención como el PAN es que pues basa su política y sus pilares fundamentales, el humanismo político que ellos manejan está basado en 4 pilares, que son la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Y entonces a partir de esos pilares basan sus políticas públicas. Aunado a esto, pues también tenemos procesos democráticos internos que nos permite como militantes sentirnos representados toda vez que podemos elegir tanto a nuestros candidatos como a nuestros representantes políticos de manera interna del partido. Y otro punto muy importante y que también me gustó bastante del partido es que tenemos un área específica de promoción política de la mujer, donde lo que se busca justamente es crear espacios y buscar espacios para que las mujeres están representadas pues en la vida política interna partidista y en la vida política también a nivel que puedan ser como candidatas a un puesto de elección popular. Y por último, pues lo que más me llamó la atención del partido es que de verdad apuestan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el partido tiene una organización llamada Acción Juvenil que comprende a todos los jóvenes militantes y no militantes de entre 18 y 26 años. Y para el partido este es el semillero de líderes de donde van a salir sus futuros candidatos a regidores, síndicos, presidentes municipales y demás cargos de elección popular. Ejemplo claro de ello, de que de verdad se les da oportunidad a los jóvenes, es que el expresidente Felipe Calderón salió de las filas de Acción Juvenil. Él fue uno de los fundadores de esta organización, entonces por eso es que tiene tanta trascendencia y de verdad está muy padre todas las oportunidades que nos brindan, porque nos dan tanto capacitación y nos dan muchos cursos, como también nos dan la oportunidad de ser líderes humanistas y poder ayudar a las personas y que están en nuestro entorno y también a mejorar nuestro entorno. Y pues llevamos a cabo muchos programas de voluntariado, capacitaciones y estamos pues en constante actividad, no solo de manera como ustedes pensarían en el campus, o sea que son actividades de campo, sino también de manera pues virtual. Y pues bueno, respecto a la participación de los jóvenes en la política, creo que como partidos políticos nos toca adecuarnos justamente a esa nueva realidad, abrir espacios para los jóvenes y por supuesto, o sea, creo que justamente esto de
adaptarnos a la nueva realidad está muy relacionado con que los partidos estamos realmente obligados con esta nueva situación a modificar los estatutos, los programas de acción y doctrinas y principios para de esta manera que nuestras plataformas electorales tengan propuestas innovadoras que atraigan a un electorado más joven y que también, o sea, establecerme, esto no tanto como partido político, sino como país, establecer mecanismos donde la plataforma electoral realmente sea, que el electorado la conozca y sobre todo pues que sea obligatorio el cumplimiento, porque la crisis de partidos aquí en México se ha generado precisamente porque la gente dejó de tener confianza en los partidos políticos, dejó de acudir a las urnas el día de la jornada electoral precisamente porque no confían ya en el partido, porque saben que las propuestas que les presentan son propuestas irreales y muy difíciles de cumplir. La típica propuesta de voy a acabar con la pobreza o voy a erradicar la violencia, cuando ni siquiera están fundadas y motivadas en estudios que les permitan poder determinar que van a acabar con la pobreza y con la violencia. También considero que las políticas públicas deberían estar bien focalizadas porque todas las sociedades son distintas. Por lo tanto, creo que esto también está relacionado con las plataformas electorales que deberían de ser no basarse solo en la plataforma electoral nacional del partido político, sino en que cada estado, a su vez, cada municipio tenga su propia plataforma electoral. ¿Por qué? Porque son realidades totalmente distintas y los problemas de cada sociedad se combaten totalmente de manera diferente. Y respecto a la pandemia, pues creo que las medidas tomadas por el gobierno federal no todas han sido las correctas, han sido controvertidas y de muchas maneras. ¿Por qué? Porque una de ellas es, por ejemplo, en el tema de educación. En México se propuso llevar las clases en línea cuando no todos los niños tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a internet y sobre todo, no todo, por las diferentes distribución de la riqueza en México, que hay pobreza extrema y también hay personas extremadamente ricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay niños que sus papás no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cómo a esos niños los vas a auxiliar o los vas a apoyar en sus tareas como papás si no puedes, si no sabes, si es la impotencia de no poder ayudar a tu hijo? Y que los maestros no se ponen a pensar en que existen muchas más realidades y muchas situaciones respecto pues al tema de educación. También creo que el otro tema y que el presidente ha minimizado de una manera pues terrible es la violencia doméstica, que ahorita con el tener que estar en cuarentena, pues muchas mujeres han sido violentadas. Tenemos el caso de la chica que fue encontrada muerta apenas días atrás y que la mataron en su casa. ¿Y ella qué estaba haciendo? Absolutamente nada, solo estaba en su casa cumpliendo con la cuarentena cuando alguien decidió matarla y pues robarle la vida. Y otro tema, y el último que me gustaría puntualizar, es el tema de los migrantes. Creo que los migrantes también es un grupo vulnerable que ahorita sus derechos están siendo violentados. ¿Por qué? Porque los procesos, al tratar de evitar la autoridad, en el caso de México, el hacinamiento dentro de las estaciones migratorias y que los contagios de coronavirus no se den dentro de sus centros de detención migratoria, genera que se estén llevando procesos administrativos migratorios de manera rápida, o sea, en fast track, y ni siquiera tienen un sustento legal o hay un decreto, como lo mencionaba Brenda, que haya emitido el Ejecutivo en el que diga, estos procedimientos administrativos migratorios se van a llevar de esta manera porque pues por la situación de la pandemia. Entonces estamos de verdad vulnerando los derechos humanos y el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica de los migrantes, que pues son un grupo vulnerable y que realmente ahorita en esta pandemia nadie los está volteando a ver, porque si antes de la pandemia ni siquiera les estábamos dando los servicios de salud como lo establecen los principios en la ley de migración e incluso en tratados internacionales que son de reciprocidad, que nosotros también tenemos que brindarles
el derecho a la salud, a la educación a los migrantes. Ahorita, con la pandemia, esos derechos todavía se están viendo mayormente coartados porque pues nadie está volteando a ver a los migrantes. Nadie se está dando cuenta qué es lo que realmente está pasando con todos ellos y pues con los procedimientos que se les están siguiendo. Entonces, pues ya eso sería todo y muchísimas gracias por permitirme participar en este foro. Muchas gracias, Mayrani. Ella es de, no les dijo, pero es un partido que en ideología podría ser como derecha, decirlo de alguna manera. Es complicado. Ella está en un municipio de uno de los estados de México muy importantes en las características de la ideología política. Está ahora muy peleada en la cuestión centro y derecha. Y bueno, no sé si te comentaron, pero a mí me tocó estar ahí por diputado local por lo que es Whisky Luca en 2015. Por eso te comentaba que sé cómo se manejan ahí las cosas. Saludos a Vargas por ahí, por cierto. Muchas gracias. Y bueno, ella hizo un punto muy importante que dos partidos de allá de México hacen muy bien, que es capacitar a los jóvenes. Así que esa es la pauta importante. Yo creo que por ahí le van a rebutar la cuestión de la parte gubernamental que han hecho expresidentes. Ahí sí es algo muy debatible. Por ahí ya chateé con algunos y sí hay una cuestión que hay que debatir en la parte de los partidos, de ideología, ¿no? Y por ahí hay una pregunta de Jennifer que nos preguntaba, para la redundancia, para aquellos que quieran contestar de los participantes después de terminar, que ¿cómo es posible llegar a ser candidato si lamentablemente la democracia no es tan viable para ser candidato? Obviamente la democracia no es democracia cuando ya los candidatos son elegidos y pues obviamente no son elegidos ya por elección popular, ¿no? Sino ya es dentro del partido. Y eso también lo dijo esta Amairani, que cuando tú empiezas de joven, empiezas desde abajo con una meritocracia, pero cuando quieres un cargo muy importante, como lo pregunta la señorita Jennifer, si ustedes quieren dar después una respuesta, se darán cuenta que para Ecuador y para México es muy similar. Listo, entonces, creo que sigue por ahí Adrián. Adrián, no se ha perdido. Creo que se perdió Adrián. Sí, aquí estoy. Listo, Adrián. Sí. Puedes poner tu cámara. Yo quería la pantalla, o también te quería enviar, pero no sé por qué no se envía. No sé si creo que el problema es mi computadora. Entonces, o sea, por eso tampoco me podía conectar desde la computadora, así que voy a seguir desde el celular. No sé si es que hay algún problema. Claro, tendrías para el celular aproximadamente 5 minutos porque nos hace falta el último participante, que es Saúl. Sí, no habría problema. Sí. Tiempo. ¿Quieres compartir pantalla? Intentémoslo. Te permito ver si no juegan con ella. ¿Puedes compartir pantalla? Déjame ver. O sea, desde la computadora no voy a poder. Si es que ya puedo después, intento compartir desde el celular, pero sí quiero empezar comentando ya lo que tenía planeado. Nada más. Tiene exactamente 5 minutos a las 8:57 para que sea el último participante. Vamos atrasados 10 minutitos, así que... Sí. Adelante. Listo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Sí estoy bastante de acuerdo con la mayoría de cosas que explicaron, de fenómenos que ocurren dentro de las dinámicas políticas en nuestra región, principalmente porque estas cuestiones son mucho más visibles, lastimosamente, en nuestros países, en nuestras realidades más cercanas. El tema que yo voy a hablar es la política de América Latina, si es que se ha manifestado como un trabajo en conjunto o con fines políticos. Más tarde voy a intentar, o sea, en un momento voy a intentar ver si es que se puede compartir la pantalla, pero primero quería explicarles dos cuestiones. Habría que, para hablar de política, en trabajo en conjunto o intereses con fines políticos, habría que también empezar pensando en la historia de cómo nace esta política en América Latina, si es que lo pensamos de manera de regionalismo a nivel político. Entonces, habría que pensar que después de la Segunda Guerra Mundial nacen ciertas fuerzas en América Latina que intentan tomar la batuta, tomar el liderazgo para tratar de liderar los países que estaban tratando de ingresar al mercado internacional, que se sentían en una especie de debilidad ante países fuertes como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial o países como Rusia. Ante esto, la política internacional se empieza a conformar, yo qué sé, con Cuba aliándose con Rusia, en ese momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y así se van conformando por bloques cada pedacito de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En ese momento nacen un montón de teorías en Argentina, incluso desde la CEPAL, teorías económicas que empiezan a conformar ciertas especies de tejido político internacional, principalmente de carácter económico, que muchas veces se confundió con político, pero no. En realidad se conforma la unidad latinoamericana en términos políticos desde la política económica. Nacen escuelas del pensamiento como el estructuralismo, el dependentismo y luego el neoestructuralismo hasta finales de los 90, y es lo que nos trae el día de hoy. El regionalismo y la política internacional en América Latina ya no se caracteriza tanto por esta suerte que se hablaba de que América Latina es la periferia o el patio trasero de los Estados Unidos o de los países hegemónicos, sino que América Latina ya empezó a trabajar por convertirse en países que salen del subdesarrollo. Ante esto, tenemos que entender que a finales de los años 90, casi todos los países en América Latina tenían riesgo de caer en default. Casi todos estábamos en periodos económicos convulsivos en el área económica. Tal vez uno que tal vez estaba un poco bien era Chile en ciertos momentos y Argentina en pequeños momentos también. Pero después de eso, todos los países en América Latina, al acabar los años 90 y al ingresar a los años 2000, teníamos pobreza extrema en grandes porcentajes de la población. Entonces la política latinoamericana empieza a adquirir ciertos rasgos políticos de unidad para decir, nosotros debemos unirnos para luchar en contra de los países hegemónicos. Ahí empieza a nacer también el progresismo en diferentes países, se conforman alianzas políticas y en ese momento de establecer alianzas políticas sí hay unidad, sí existe un trabajo conjunto, pero no tanto para tener algún tipo de meta social, sino de meta política / ideológica, porque estaban tratando de convertir los intereses políticos de un cúmulo de presidentes, entendamos esto como los países del progresismo o del socialismo del siglo XXI, empiezan a conformar núcleos políticos que empezaron a decir que son la voz del pueblo y de esta forma se van conformando en cada país un presidente afín a esta política. Ya, yo qué sé, en Venezuela Hugo Chávez como el máximo exponente, muy por encima del actual Maduro, en Ecuador Rafael Correa, igual en Argentina los Kirchner, y así en Bachelet en Chile, todos estaban unidos bajo una voz del socialismo del siglo XXI, una época del despilfarro y del populismo extremo, de la demagogia que prometía todo lo que nos explicó María Belén, que simplemente se promete mucho, pero al final cierta parte del populismo nos ganó, y en ese momento la política latinoamericana sí fue unida. Después de que se acaba el periodo latinoamericano en la actualidad, es donde están los problemas, porque después de tener un gobierno o varios gobiernos durante más de 15 años en América Latina que tuvieron esta tendencia de unirse a favor de una ideología y no unirse a favor de metas comunes. Por ejemplo, aquí se habló, tuvimos el intento de la UNASUR, algo que comenzó mal y terminó mal. Fue un intento de unirnos en contra de las hegemonías dentro de Naciones Unidas, queríamos tener representación como bloque, pero no funcionó, terminó. También se habló acerca de tener una moneda que represente y que una a todos los países, pero tampoco funcionó. Nosotros no funcionamos desde la perspectiva de unirnos, principalmente porque en América Latina somos muy parecidos en ciertas raíces coloniales, pero cuando nos independizamos todos fuimos mundos totalmente diferentes. No recuerdo quién mencionó, pero cada país tiene sus propias reglas, cada país se maneja y tiene su propia cultura y no se pueden muchas veces aplicar de manera conjunta las políticas en general. Entonces, ese es básicamente uno de los truncos, de los paros que tienen actualmente la política internacional dentro de América Latina. Entonces, habría que repensar esa unidad de América Latina. Ya no simplemente pensar que tenemos que unirnos en contra de la hegemonía, sino que tenemos que unirnos simplemente para ser fuertes hacia adentro, que cada estado se fortalezca en base a alianzas latinoamericanas.
todos los países ya tenemos alianzas latinoamericanas, pero son muy débiles porque lastimosamente nuestros países no estamos listos para hacer nada más que lo que somos actualmente. Somos productores de materia prima. Estamos muy débiles para competir ante el mundo y eso hay que tenerlo muy claro. No estamos en la capacidad de que mediante nuestras políticas y los políticos que tenemos actualmente, ser tan representativos en el mundo. Veas el caso del Ecuador, que no es que es famoso por vender una gran cantidad de cosas a nivel mundial, se le reconoce por vender banano, por vender cierta cantidad de productos agrícolas, rosas, y tal vez por vender unos sombreros que se reconocen a nivel mundial. Pero aparte de eso, cada país tiene esas cualidades que no las hacen competitivas ante el mundo. Todo el mundo compra al occidente y a China también se le compra porque son los grandes comerciantes del mundo. Entonces, cuando se me plantea la pregunta si es que la política de América Latina se ha manifestado como un trabajo en conjunto o con fines políticos, yo diría que fue en conjunto, pero para tener bien estructurados los fines políticos ideológicos durante los últimos 15 años en Ecuador, durante la década pasada, y actualmente estamos pagando las consecuencias. Ecuador es un país que actualmente, con la política que tenemos actualmente, con las normas que tenemos actualmente, estamos en un problema, porque en esta crisis sanitaria necesitamos mejores normativas, mejores mecanismos para que la inversión ingrese al Ecuador. Lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre en Argentina, que están bloqueados sus sistemas económicos gracias a la política que se unió una década atrás y que nos dejó grandes problemas en la actualidad. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que pensar cuando habla de América Latina, si es que se unió o no se unió para fines políticos, habría que revisar si es que para lo que se unieron en un tiempo, porque actualmente todos están bastante separados, cada uno piensa por su lado, pero lo que hay que pensar es que si es que lo que ellos hicieron como bloque, como Unión Latinoamericana en un tiempo, funcionó y si es que va a funcionar a futuro. Yo en realidad no soy tan positivo en ese sentido. Yo quisiera que para que América Latina logre ser un bloque unido, tenemos que volvernos más industriales, pasar de simplemente ser un país de extracción de materia prima, ya volvernos ya países que manufacturan y exportan de manera masiva a otros países, volvernos competitivos. Mientras no exista esa realidad, México, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, todos estos países vamos a destinar a fracasar aunque nos unamos. La política en América Latina no va a funcionar en la actualidad y eso es básicamente el rol que tienen los jóvenes, que tenemos nosotros, que en las siguientes generaciones, que de aquí a 10 o 20 años, Ecuador ya sea un país distinto, que logre tener Ecuador, Argentina, que América Latina tenga una cara distinta, podamos competir a nivel internacional y ahí sí hablar de nuevo de una unidad de la política de América Latina. Yo pienso que sería básicamente eso lo que tengo para exponer en este momento. Intenté compartir la pantalla un momento, pero no me funcionó y sería nada más de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahí hay un punto que también les recomiendo que analicen. En la parte ahorita, por ejemplo, ayer, lunes, aquí en Ecuador hubo una pequeña protesta que también se hizo en octubre. Algunas cuestiones para mi punto de vista muy incongruentes, ya después lo verán en artículos que he escrito. Adrián también maneja algo muy preocupante que también siento que lo puedan debatir ahí. Es la parte que se supone que las universidades debe de haber democracia, es donde debería de empezar y lamentablemente las universidades ahorita no son nada democráticas, tienen muchos problemas, tienen mucha cuestión dictatorial, tienen una ideología muy de izquierda y lamentablemente no están dando resultados a lo que beneficia. Eso es una opinión que les puedo dar, por si quieren debatírselo después. Es lo que me ha tocado vivir en todos los países y ahora que estoy en Ecuador, es un punto que les doy. Otro punto que también manejó es que por qué las políticas no pueden ser iguales. La verdad es que sí pueden ser iguales, si no el Fondo Monetario Internacional no les estaría endeudando obligatoriamente. Es otro punto que también podrían checarlo. Y otro que me dio que hay que ver si realmente los jóvenes están aprendiendo en las aulas lo correcto de una deontología o no, también lo podrían canalizar. Y bueno, por último, les reitero que la última dinámica va a tener solamente 4 minutos para contestar una pregunta que ya las tengo para ustedes de cada uno. 4 minutos para terminar porque vamos un poco atrasaditos. Y en esa misma ustedes pueden dar una conclusión en 1 minuto. Y pasamos con el último personaje, que tenemos a Saúl. No sé si Saúl por allá tenga abierto su micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Listo? Perfecto. No me van a poder ver porque tengo asuntos con la cámara y no los voy a resolver ahorita, pero vamos directo al grano.
Gracias. La escalera, por favor, directo. Es la cuarta o la 5. Miren, muy rápidamente, soy punto focal global para la financiación dentro del mecanismo de las Naciones Unidas que sirve para involucrar a jóvenes en procesos del desarrollo. Hay diferentes maneras de involucrar a la juventud, ¿no? A través de la democracia representativa en partidos políticos, pero hay acciones más concretas también, ¿no? Existen los consejos consultivos ciudadanos en donde la edad promedio ha de rondar como los 70 y tantos, 80 años, como pueden ver en la foto, pero son espacios de toma de decisión en donde no necesariamente tenemos que llegar a través de un proceso electoral, sino a través de trabajo de campo y demás. Quiero que en la siguiente, por favor, las siguientes dos, nos fijemos en una escalera. Esta escalera es la escalera de la participación. Viene del 1 al 8. ¿Cómo involucramos a los jóvenes? En el primer nivel los involucramos, pero solo de manera manipulada. Después los ponemos, pero de decoración. Después como una moneda de cambio. Luego los asignamos y los informamos, pero hasta ahí, ¿no? Como para que estén informaditos. Luego los consultamos y les informamos. Al último, en los últimos 3 niveles, empezamos como con iniciativas que son iniciadas por adultos, pero que comparten decisiones con jóvenes. Otro, el séptimo nivel, ya es como muchísimo más aceptable, en donde la gente joven lidera y toma inicia la acción. Pero en el último nivel es donde existe un diálogo intergeneracional. Adultos y jóvenes comparten la toma de decisiones. Esas son las formas de involucrar a la juventud en el diseño de políticas públicas, el monitoreo, la participación y en absolutamente todos los niveles. Solo quería dejar eso como muy en claro. No necesariamente, o sea, sí, hay que tomar los puestos de poder, ¿no? Por ejemplo, en 3 estados de México hay cuotas de participación juvenil cuando se corren los procesos electorales para los congresos locales, pero eso no significa que la persona joven vaya a llegar al puesto, porque puede ser destinado a una alcaldía, a una zona que va a perder porque es muy compleja de ganar. O por otro lado, no significa que en dado caso de que llegue, sea un joven que vaya a trabajar por una agenda de juventud, aunque haya llegado con un coto de poder designado para ello. Es complejo, es difícil. También estamos en la región más desigual de todo el mundo. América Latina es la región más desigual del planeta y eso nos plantea algunos retos económicos. El coronavirus y la crisis han ya dejado de sentir algunos efectos de incomodidad social, pero estas soluciones son sencillas realmente. Para que podamos financiar los estados y las políticas públicas, tanto involucramiento de minorías, ¿no? Juventud, mujeres, disidencias sexuales y crisis política de toma de decisiones por COVID, hay una solución muy sencilla, es la fiscalización. La fiscalización de manera progresiva, esto es, las personas que ganan más, o las personas morales, sobre todo, ¿no? Que ganan más dinero, pues pagan un poco más que la gente que gana menos o que no gana dinero. Entonces, en este pago de impuestos nosotros podemos encontrar cosas muy peculiares. Por ejemplo, en México, Walmart, que es una empresa de comercialización de abarrotes, de productos domésticos, de comida y demás, va a pagar 8,000 millones de pesos, en una cantidad similar. Esta cantidad sirve para que toda la gente en México, que son 120 millones de mexicanos, tengan un ingreso mínimo garantizado por 6 meses consiguientes, con el pago de impuestos de una sola transnacional, que iba a ser como concedido el no pago, ¿no? Pues el indulto de ese pago de impuestos. ¿Por qué no lo usamos para esas cosas? Mientras la gente que tiene que pagar impuestos pague los impuestos, no evada, y disminuyamos un fenómeno que se llama evasión fiscal, refacturación y flujos financieros ilícitos, podremos ir combatiendo cosas como la corrupción y atendiendo las cuestiones para las que el Estado está garantizado. Y esto no es de derechas ni de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos casos muy concretos en donde hay gente que llega a los partidos políticos, pero decían ahí, ¿cómo le pueden hacer los jóvenes para participar? Es muy difícil porque son grupos de poder los que concentran y rotan esos puestos de toma de decisión. Entonces, tenemos a gente joven que llega a estos puestos de poder, pero tenemos un león disecado en la sala, ¿no? O tenemos como estas percepciones de desigualdad, pues entendidas desde los libros de texto, pero no desde un contacto en la realidad. Entonces, estas cuestiones son bastante complejas, son bastante sensibles, sobre todo en geografías como las latinas, en donde la misma geografía hace que las desigualdades sean más tangibles. Esa es mi participación y la dejo por ahí para que podamos
en el mejor interés del tiempo, continuar. Y esa es una foto de niños participando en un proceso de toma de decisión con adultos y viejitos y gente joven. Y ahí cerramos. Está muy bien, Jair. Muchas gracias. Yo le llamaría adultos mayores para que no se oiga tan raro con los viejitos, pero está bien. Muy bien. Bueno, tienen exactamente 3 minutos, así como empezamos. Había ahí unas preguntas que ya están directamente, quien las quiera contestar. Había una de Josué, por si alguien la quiere contestar, y a partir de ahí quien la conteste es el primero, tiene sus 3 minutos exactitos para que no se pierdan las oportunidades. Y por ahí preguntaban si los ponentes de Ecuador, ¿qué opinan los ponentes de Ecuador sobre la cuestión de la reforma que ahora, del Código de la Democracia? Pues ahí les pido unas cuotas, ¿no? Esa es una de las preguntas. Les voy rápido a hacer las primeras preguntas para cada uno, que la quiera contestar dentro de sus 3 minutos, está bien. Me voy primero con Saúl, que fue de los primeros que contestó. Ahí la pregunta que fue la que recibí al final por WhatsApp es si realmente los salarios podrían llegar a ser competitivos de manera internacional. ¿En qué momento llegarán a hacerlo? Yo nada más les dejo para un dato curioso. En Ecuador se paga muy bien, la divisa es dólar. Lamentablemente ahorita por la cuestión de la nueva ley humanitaria, pues no te permite conseguir trabajo tan fácil. Sin embargo, es un país que paga muy bien. Esa es para Saúl. La otra que tengo es para Adrián, obviamente, la parte de los jóvenes. ¿Qué opinas sobre la ideología política que está teniendo mucho que ver esa ideología en la academia y al mismo tiempo después de eso, esos alumnos o pupilas llegan a ser presidentes o servidores públicos? O sea, ¿en qué momento se pierde el camino entre la academia y la práctica? Luego tenemos de México, ¿dónde está la señorita? Bueno, a Brenda le preguntan realmente que su experiencia, ¿qué estaba pasando con los comparativos de los gobiernos cuando ella estaba elaborando y ahora con los jóvenes, si realmente están haciendo esa coparticipación? Estaba por ahí a Mairani, me hacen la pregunta de Mairani, que realmente me dicen directamente es, ¿qué está pasando con el partido y si realmente está llegando a una cuestión de coparticipación, tanto jóvenes en la política o muchos se pierden en el camino, ¿no? Y más allá en la cuestión del PAN, ahorita como está en México, ahora sí, desde jóvenes empiezan a brincar a la mejor trinchera que les convenga. Ya desde jóvenes, antes era diferente, ahora desde jóvenes. Y creo que por ahí me falta Mauricio. A Mauricio me están preguntando directamente, dentro de su experiencia, ¿qué han aportado o qué han logrado que los jóvenes hayan hecho cambios? Tanto para Ecuador, o se hicieron de forma nacional o local, nacional o internacional. Esas son las preguntas. Quien quiera levantar, ahora sí, por dinámica, quien levante primero la manita, tiene sus 3 minutos. Saúl fue el primero, se nota que ya tiene la maña. Ya está amañado el muchacho. Adelante, Saúl, tienes 3 minutos exactos para poder terminar a las 9:30. Adelante, Saúl. Sucede que soy profe en el TEC, entonces tenemos esto del Zoom muy bien dominado. Bueno, soy profesor en el TEC de Monterrey, por cierto, también. Pero miren, sí, están. Así es. Mira, esto de los salarios es muy complejo porque hay una... Todo depende de la política de desarrollo económico que quiere perseguir un país, ¿no? En el caso de México, que es un país bastante industrializado, que no depende de commodities, que tiene una industria aeroespacial fuerte, una industria automotriz muy poderosa, la cuestión de los microcomponentes, que es de las cosas que más exportamos, pues de pronto es bastante complejo pensar que México va a apostar por una cuestión de salarios altos a nivel competitivo internacional, ¿no? La estrategia que ha sido la de México y la de muchos países que han buscado en el camino de la industrialización una vía de desarrollo económico ha sido la de bajar los salarios para poder competir con los de China principalmente, para poder competir en esta cuestión de la atracción de la inversión extranjera directa, para que puedan llegar fábricas y se puedan generar empleos y pueda haber desarrollo y demás. Un componente clave es el acceso a energías, particularmente el gas natural. Eso, digamos que detona mucho el desarrollo económico en otras áreas, por si alguien tiene el interés de googlear un poco ahí. Eso en cuanto a los salarios, depende mucho, en resumidas cuentas, del acercamiento que tiene cada país con respecto a cómo quiere crecer, ¿no? Hay países que deciden salarios altos, bienestar, tienen una población más chiquita, políticas económicas muy distintas, ¿no? México ha empezado a nivelar su nivel de salario mínimo, pero ha sido apenas en estos últimos 8 años.
porque sucedió un fenómeno, las sanciones jurídicas estaban ligadas a salarios mínimos, tú pagabas las veces de salarios mínimos, entonces la política decidía no subir el salario mínimo para que las multas no subieran, tuvieron que hacer una desvinculación ahí. Último punto, habría que medir también el poder adquisitivo, ¿no? Yo puedo tener un muy buen salario, pero si gano $10,000, de los cuales 9,000 se me van en renta, como en el caso de algunas ciudades en el mundo que tienen este tipo de problemas, pues ahí habría que evaluar. Puedo tener un super salario, pero ese salario no significa que me dé para vivir. Fin. Uy, muy bueno. Déjate, comento, te hago una observación rápido. Nos tocó asesorar al TEC de Monterrey Campus Toluca, conocemos más o menos cómo maneja. El Campus Monterrey funcionó a través de la parte de que la UNAM se pasó a sociales y el TEC de Monterrey crece por la cuestión de carreras técnicas y de ingeniería, le ha ido bastante bien. Y te doy un dato curioso, ya que le gusta mucho la parte de la mecánica al TEC de Monterrey. Acá los carros en Ecuador son bastante caros, muy caros. O sea, un carro como un Sur, un Pontiac, que acá se llama Sentra, te puede llegar a costar entre 6 a 8 mil dólares, maltratado. O sea que el poder adquisitivo es diferente. En mi experiencia, cuando estaba con el doctorado en Suiza, pues también es caro. Así que espero tener su contacto, platicar. Estamos haciendo también aquellos que quieran hacer sus artículos. Les voy comentando, también vamos a hacer una cuestión de la revista para hacer artículos científicos y puedan escribir con nosotros para que tengan esa oportunidad. Me voy con el que se levantó la segunda manita, que fue Mauricio. Muchas gracias, Saúl. Mauricio, adelante. Después, Adrián. Brenda no ha levantado la manita. No sé dónde quedó Belén. Y por ahí tenemos a Mariani. ¿Listo? Sale, Mauricio, 3 minutos corriendo. Perfecto, Jair. Bueno, te voy a hablar también un poco desde mi experiencia profesional. Yo trabajo en una organización internacional en temas de transparencia, lucha contra la corrupción y procesos de participación ciudadana juvenil. Pienso que las nuevas generaciones lo que principalmente estamos aportando en los procesos políticos es la capacidad de dialogar desde la diversidad, como ya lo había mencionado. Pienso que somos generaciones mucho más dispuestas a discutir entre los diferentes espacios y las posiciones que vamos conformando y en realidad también personalmente creo fervientemente en la posibilidad de construir consensos, porque si bien también la pluralidad nos representa cada día una identificación de mayores espacios de participación, identifica a la vez desafíos para cómo vamos construyendo la democracia y nuestros sistemas de gobernabilidad, no solamente a nivel nacional, sino ya una propuesta de gobernanza local. Pienso que, por ejemplo, para los municipios, para los gobiernos autónomos descentralizados, como los llamamos en Ecuador, y sus pares correspondientes en cada uno de los países de la región, la dinámica nacional y global comienza un poco a verse desplazada hacia cómo pensamos la participación de los ciudadanos dentro de la construcción de política pública para el acceso a servicios y la garantía de ciertas necesidades territoriales que día a día enfrentamos, a la vez que estamos ya también en un proceso de localidad que va más allá de la globalización económica, sino es entender estas diferencias culturales que se van asentando dentro de estas construcciones. Es lo que te puedo responder y bueno, muchísimas gracias en verdad por el espacio. Adelante, Brenda, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Y después Adrián, y después Ariane, y creo que Belén se nos perdió. Adelante, Brenda. Voy. Ya está abierto el micrófono, ¿ya te la abrí ya? Ah, ya, ok. Mi pregunta era desde mi experiencia, cómo vi la inclusión de los jóvenes, ¿no? En mi espacio laboral, ¿era eso? Sí. Ok. La verdad es que sí, en Caso México es muy cerrado. La verdad es que sí hay pocos espacios para los jóvenes. Sí existe el mismo método de siempre, de los conocidos, del amigo, de las recomendaciones. O sea, sí, ese es un hecho. Yo lo que les sugiero, yo lo que podría opinar con la nueva generación, define qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, ¿no? ¿Qué parte del espacio público quieren abarcar? Ya después de eso, fijarse esa meta, obviamente con la profesionalización, buscar ahí el servicio civil de carrera, buscar esas opciones, ser propositivos, tener una ideología que obviamente comparta en ese momento con las opciones laborales que se tienen.
Bueno, y realmente lo que sí les digo, ya sea en México, en Ecuador o en cualquier parte del mundo, es importantísimo saber y tener en cuenta la cultura del esfuerzo. O sea, yo te lo puedo decir, yo vengo de la cultura del esfuerzo, me he esforzado por estudiar, por incluirme en el tema de la política, por tener espacio dentro de la administración pública. Y pues bueno, o sea, el tema es saber a dónde uno quiere llegar. O sea, y si no ese es el camino, cambiarlo, modificarlo, ser emprendedor, ver otras opciones, no centrarse en la fuerza, quiero ser diputado. O sea, no, tener otras opciones, hacer negocios, ser emprendedor, tener claras las ideas, pero sí apostarle a otros temas. Yo creo que eso es fundamental para la nueva generación. Ay, no escucho. Muchas No. gracias, Brenda. Adelante, Adrián. Una Listo, cosa, A ver, perdón. ¿Cuál es? Dinos, Brenda. y con la cultura del esfuerzo sí se tienen leones en la casa. Sí. Ok, me parece. Adelante, Adrián. Listo, muchas gracias. Quería responder esas dos preguntas, una súper breve, de manera súper breve, para ver si es que María Belén la complementa un poco más. La pregunta que hizo Josué acerca de la cuota ya de jóvenes para participación. Yo pienso que esto es como que el inicio que necesitaba la ley ecuatoriana, la normativa de participación, bueno, la normativa en relación a la participación política. Los jóvenes, hay que tener en cuenta que en el año 2021 se vienen nuevas elecciones y los jóvenes, bueno, entre 18 me parece y no me acuerdo hasta qué año era, 30 y pico de años, eran el porcentaje que es la mayoría de votantes en el país. Eso quiere decir que los jóvenes, por primera vez en el Ecuador, serían partícipes y serían quienes definan el nuevo presidente, que definan los nuevos asambleístas, y esto es importante porque ahora los jóvenes, y esto ya no es simplemente tal vez solo los jóvenes y los adultos en general, de todas las edades, ya no confían en los políticos de siempre. Estamos confiando cada vez en caras más jóvenes, en nuevos políticos, en nuevos perfiles, y aquí es la oportunidad perfecta para ver quiénes son esas caras nuevas. En el 2021 tendremos la oportunidad de votar y de elegir a gente joven, a gente que nos represente, que tal vez ya no tenga esa semillita que nos genera a todos, de que es del político de 50 años y que al final nunca nos generó nada positivo. Es el momento de básicamente que con esta cuota de participación de jóvenes se incluya a muchos más jóvenes dentro de la asamblea, principalmente con ideas nuevas, gente preparada, gente que al menos tenga un título de tercer nivel, y esto básicamente sería importante en esa pregunta. Ya más allá espero que María Belén la pueda ampliar un poco más. Y la otra pregunta que se hicieron acerca de la ideología en las universidades, yo pienso que eso es muy marcado. No solo pasa en la universidad pública, pasa en la universidad privada, tal vez de forma opuesta, que tal vez están a favor de ciertas cosas del gobierno, de ciertas tendencias ya no tan socialistas o de izquierda, si es que se les quiere llamar así. Entonces, en la universidad pública es bastante grave. Yo pienso que en el momento en que un profesor les dice a sus alumnos que vayan a protestar en contra del gobierno, que es quien, por ejemplo, les quita el presupuesto, pero los profesores, que son supuestamente gente profesional y todo, no les explica a los estudiantes que el presupuesto está mal manejado por el rector, por la parte administrativa, y simplemente quiere hacer revolución porque quiere hacer revolución. Esa me parece una guerra que no tiene sentido, que es arar en el mar, y ese es el gran problema de la actualidad. Los jóvenes siguen siendo captados por este sentimiento pasionalista de la revolución, de que estamos ayudando al pueblo, de que estamos ayudando cada vez con esta ideología de redistribuir la riqueza para todos. Lindo el ideal, tal vez habría que ver cómo se lo aplica, pero desde la universidad pública tal vez está manipulando a los jóvenes. Es importante que en las universidades donde se están formando aprendan a pensar por sí solos y no a seguir órdenes de profesores, de administrativos, de dirigentes estudiantiles que muchas veces no entienden y envían a los estudiantes a que vayan a pelear contra policías, que lancen piedras, muchas veces dejan de aprender, de recibir clases
por simplemente seguir una orden de una ideología que ni siquiera entienden, que ni siquiera les representa, y vemos las consecuencias que muchas veces eso generó. En Ecuador perdimos millones de dólares por protestas que no tenían sentido, que se apropiaron ciertos colectivos de cosas que no les pertenecían, y bueno, al final del día lo que debería prevalecer es la democracia, no solamente de participación política, sino de pensamiento, que se pueda diverger, pensar diferente y que no exista algún tipo de protestas. El diálogo es una buena opción, pero al parecer desde la universidad pública simplemente se promueve la protesta y nada de conversaciones. Yo pienso que sería eso, es mi postura. Y nada más, muchas gracias por el espacio a todos ustedes. Muchas gracias, Adrián. Por ahí no nos va a dar tiempo, pero a Brenda le mandaron una pregunta, la puede contestar si quiere por WhatsApp. ¿Qué opina sobre lo de la ley de educación que acaba de surgir? Se la manda la profesora y la maestra Ale. Si se la quiere contestar ahí, mientras en el WhatsApp, en lo que le toca a Mayrani. A Mayrani, cuéntanos mientras tu cierre, tienes 3 minutos porque tenemos que terminar a las 9:30 y tengo que hacer un cierre. Adelante. No supe qué pasó con María Belén, pero espero se conecte. Rápidamente, con lo que mencionan de la situación actual del partido, sin duda alguna el partido en el que milito ahorita está atravesando por una crisis desde, bueno, por el hecho del boom de la izquierda aquí en México, de tratar de ver una nueva alternativa, probar algo nuevo, pero justo como partido nos estamos reinventando, tratando de adecuarnos a esta nueva realidad, y esto es así, ya que actualmente lo que se va a realizar es una reforma, se va a plantear una reforma a los estatutos, ¿no? Esto se iba a llevar a cabo pues en una Asamblea Nacional extraordinaria que por temas de la pandemia no pudo llevarse a cabo, pero sin duda alguna como partido de verdad que nos estamos reinventando, estamos tratando de crear nuevos mecanismos y nuevas maneras pues de acercarnos a la ciudadanía y que la ciudadanía vuelva a creer que pues el Partido Acción Nacional es la opción para darle el rumbo que necesita México. Y respecto a las candidaturas jóvenes, que si en la realidad pues pasan, sí, yo al menos considero que dentro del partido sí pasa. Esto también, bueno, hace algunos meses, como comentaba Yair, yo vivo en el municipio de Huixquilucan. Nuestro presidente municipal, y es un líder a nivel estatal y nacional de nuestro partido, realizó un encuentro con jóvenes líderes de todo el Estado de México, nos recibió y dentro de esto comprometió, pues, la reunión comprometió al partido a que se brinden espacios a candidatos jóvenes, jóvenes que justamente estén en el rango de edad de 18 a 26 años, que se encuentren preparados y que pues puedan representar la ideología del partido y que puedan ser candidatos en las próximas elecciones que vamos a tener en México en 2021. Y pues básicamente es eso, en que de verdad el partido sí está apostando ahorita mucho por los jóvenes que militan y que se encuentran dentro del partido. Otro ejemplo muy rápido es que igual en el Estado de México contamos con la presidenta municipal más joven de todo el estado, que es la licenciada Evelyn Mayén, y ella también tiene dentro de su administración pública trabajando a bastantes jóvenes, porque no solo, como les mencionaba, era una cosa de cargos de elección popular, sino también en cargos de dirección y que los jóvenes vayamos ganando espacios. Concuerdo con Mauricio y con Brenda, que los espacios y los lugares pues se ganan, que es algo de que de verdad que tu esfuerzo, que te esfuerces por conseguirlo y que no solo te den el lugar por ser conocido o apadrinado por alguien, sino que tu esfuerzo se vea pues enfatizado o se vea, ¿cómo decirlo? Tu esfuerzo pase a tener una recompensa, que en este caso pues sería tener algún lugar, un espacio, pero que realmente te lo ganes por eso, por el esfuerzo y por tu trabajo que fuiste desarrollando durante cierto tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias, María Belén. A Mayrani y sigue Belén, por favor, porque no sé si se volvió a conectar, se volvió a salir. Ahí está. Sí, perdón, no me volví a salir. Lo que pasa es que mi internet está un poquito inestable, entonces estaba tratando de acceder otra vez. 2 minutos tienes para cerrar. Solo saludando. Quería saber si me pueden repetir la pregunta nuevamente, porque no avancé a escuchar. En tu caso, en la parte de, también lo comentó Mayrani, ¿cómo ves la cuestión de la meritocracia y la cuestión de la dedocracia? O sea, o lo que es el famoso nepotismo.
¿Cuál es el diferenciador siendo tú tan joven y que has tenido ataques, ahora sí, a temprana edad, ¿no? Bueno, yo creo importante el hecho de la meritocracia. Definitivamente una autoridad, incluso para llegar a tener legitimidad, necesita ser elegida por meritocracia para poder ocupar dignidades, para poder ocupar puestos de candidaturas a espacios públicos y espacios políticos. Y te puedo responder, en mi caso, nosotros hemos manejado un trabajo constante en territorio, y yo estudio Derecho actualmente en la Universidad Católica, y eso me ha ayudado también a permitirle a la gente entender un poco de lo que pasa en sus barrios. Entonces, yo creo que es muy importante el activismo social, sobre todo, porque además las personas necesitan, si es que quieren llegar a representar a un espacio político, a un espacio, a un distrito, a un barrio, necesitan haber apoyado ese barrio, conocer, como yo ya lo he dicho anteriormente, conocer sus barrios y apoyarlos a través de iniciativas. Yo he presentado muchas veces un proyecto y que lo hemos manejado con dirigentes del sur de Quito, y es por eso que yo me gané esa cuota, digámoslo así, en el espacio en el que yo estuve. He participado siempre con jóvenes, haciendo opinión pública, apoyando, haciendo activismo social, porque definitivamente el tema de la dedocracia es sumamente complicado, porque puede que no sea, tal vez tú tienes un familiar que trabajó mucho y eso está muy bien, pero el hecho de que te hayan puesto a ti por esa razón es un tema bastante complicado. Entonces yo sí creo que los puestos se los debe ganar. No te escucho. Muchísimas gracias, les agradecemos por el tiempo, por su respuesta. Me encantó la parte en la que siempre cuando nos damos cuenta, y les repito, somos hackeados o no, te das cuenta de quiénes son los que están siguiendo, de quiénes están empezando a tener éxito. Lamentablemente, latinoamericano, en esa parte siempre el éxito no le es bien visto para los otros. Quiero agradecer, antes que nada, a Brenda, por ahí le hicieron una pregunta. A Brenda yo la conocí acá en Ecuador en un curso. Ayuda también a que ustedes estén aquí vinculados. A Adrián no lo conozco, pero con su experiencia también le mando un gran saludo. A Mariani, obviamente, por la cuestión de Whisky Lucan. Lo entiendo perfectamente cómo está. Un grato saludo. Ojalá los jóvenes puedan hacer muchas cosas. La cuestión de paridad, la cuestión de las leyes en México es muy similar a Ecuador. Lamentablemente, pues la política no es nada limpia y así hay que jugar, ¿no? Eso siempre lo digo, así es eso. Belén, pues agradecemos tu espacio, agradecemos que nos hayas dado esa oportunidad de jugar con todos, con todo este caos que se ocasionó, es divertido, a mí eso me agrada. A Mauricio también, sus experiencias, por apoyarnos también un rato como hostos. Agradezco también a Saúl, que ya se fue, que obviamente nos muestra la parte de la tecnología. Ahí también le mando saludo a una exalumna, a Carly Sandoval, a Carlita, le mando saludo también a Ale, que Ale, estamos en el récord de ver cada que hay un feedback de esto, hablamos nosotros y no nos aventamos ni 15 minutos, nos aventamos 5 horas, el récord 5 horas hablando, para que vean cómo analizamos. A tu marca, que está Ale también, que está acá en Ecuador, también se llama Ale. A Víctor, como siempre, al CEO, que son personas que han trabajado constantemente con tendencias y con tu marca, con todos los proyectos. Les agradezco bastante a todos los que se han conectado y, como siempre digo, al final, pórtense mal, disfruten de la vida. Las campañas para México y Ecuador empiezan el siguiente año y pues si necesitan apoyo, con todo gusto. Hay investigadores, recomiendo que hablen con Ale, con Brenda, con la otra Ale que está en tu marca. Los jóvenes que se van a postular, yo te recomiendo Belén, Adrián, que hablen con ellos, son especialistas. A Mayrani, hablen con ellos, porque pues, nos ha tocado asesorar campañas de gran prestigio y obviamente no todas se ganan. Como decía también Belén, pueden ser locales, pueden ser nacionales, todo depende también del candidato. Y hoy en día, pues la nueva cuestión de la pandemia nos ha forjado a irnos por otro camino para llegar al poder o a la política o a la cuestión humana de otra manera. Así que de antemano vuelvo a agradecer, les mando un grato saludo, pórtense mal, diviértanse y estamos viéndonos pronto en la siguiente. Chao. Muchas gracias a todos por el espacio, definitivamente.